Hoy vengo a traer un mensaje que tiene por nombre palabras de salvación. Amigo y amiga, Dios nos enseña una guía de salvación y nos conduce a través de su Santa Biblia, la palabra de Dios. Aleluya. Porque en ella encontramos el plan de cómo nacer de nuevo o cómo salvarse. Aleluya. Es una bendición recibir la palabra de Dios. Dios nos dice en su santa palabra que para ir al cielo tienes que nacer de nuevo. Y yo quiero invitarle a usted que busque la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 7. El propio Señor Jesús nos habla en su palabra y nos enseña este mensaje, hablándole al propio Nicodemo. Y dice la palabra de Dios, mi amigo, en Juan capítulo 3, versículo 7, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y podemos ver, mi amigo, en este pasaje, aquí registramos los planes de nuestro Señor Dios hacia nosotros, porque su plan es muy sencillo y tú puedes salvarte el día de hoy. Aleluya. Entonces, mi amigo, ¿qué estás esperando en alcanzar la salvación? El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Son los planes del Señor. Y en primer lugar, amigo y amiga, tenemos y debemos reconocer que tanto como tú y como yo somos pecadores. Debemos reconocer que somos pecadores, porque en las Escrituras tenemos una enseñanza muy clara, muy precisa y muy bien enseñada por el apóstol Pablo en los libros de los Romanos, capítulo 3, del versículo 23. Amén. El apóstol Pablo nos enseña esta palabra. Por tanto, todos somos pecadores. Vamos a leer la palabra de Dios, Romanos capítulo 3, versículo 23. Una palabra enseñada por el apóstol Pablo. Vamos a leer la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Wow, esto es una palabra
que el propio apóstol Pablo está hablando conforme a esa misma palabra que el Señor Jesús habló a Nicodemo. Era necesario nacer de nuevo. Hay que nacer en la salvación, en la vida eterna. Hay que nacer en el amor en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo dijo, por cuanto eres pecador y somos pecadores y estamos condenados a la separación eterna de Dios. El mismo apóstol Pablo dijo que estábamos condenados a la separación eterna de Dios. Y aquí en el mismo libro Romanos, capítulo 6, del versículo 23, el apóstol Pablo enseña, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Gloria sea a Dios. La paga del pecado es muerte. Porque esta muerte de vivir en el pecado incluye una separación eterna de Dios en Él. En el infierno, mi amigo. Esta separación del pecado que el apóstol Pablo nos enseña aquí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Esto, al vivir en el pecado, incluye la separación. Estás marcado para vivir en la separación entre Dios y el infierno. Pero mi amigo, yo quiero darle un consejo muy bueno. Su hermano Pablo José Romón Pacheco quiere darle esta palabra. Todo depende de ti y de nosotros mismos. Porque leyendo la palabra de Dios encontramos la salvación. Y quiero invitarle que vaya al libro de los Hebreos, capítulo 9, versículos 27 y 28. Vamos a recibir la enseñanza del apóstol Pablo. Y dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El versículo 28 dice, así también Cristo Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que a Él esperan. Amén. Es una bendición porque el apóstol Pablo nos enseña aquí en el libro de los Hebreos, y de la manera que fue establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, es o el buen camino o escuchar la voz de Dios, o te irás por el camino malo que te va a conducir al infierno. O sea que
La muerte es la paga del pecado. Pero si la persona muere una sola vez, y después de esto habrá un juicio, dijo el apóstol Pablo allá en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y en el versículo 28, el propio Señor Jesús dijo ahí, así también Cristo Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Él llevó tus pecados, mis pecados. Y es algo sorprendente porque sabemos que en relación con el pecado, para salvar a aquellos que le esperan, si usted rechaza el pecado, si usted se arrepiente, si usted abre su corazón y busca los caminos de Dios, asiste en escuchar la voz de Dios, pone en práctica esta enseñanza que le estamos trayendo, entonces usted va a recibir aquella palabra del Señor Jesús que era necesario nacer de nuevo. Y sin embargo, mi amigo, como también está escrito allá en el libro de Juan, capítulo 3, que dice, muchas personas conocen este versículo, Dios te amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. El Señor Jesucristo, como tu sustituto, Él pagó por ti tu pecado en la cruz y murió en tu lugar. Aleluya. El propio Señor Dios por nosotros lo hizo pecado. Qué bendición. Es una bendición. Y tenemos que ver cómo el Señor nos está hablando a través de su palabra. Jesús, quien no conoció pecado, lo hizo por ti y por mí. Es impresionante. El apóstol Pablo hablaba ya en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Aleluya. Dice la palabra, al que no conoció pecado por nosotros, para que nosotros los hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. El apóstol Pablo enseña todo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Lo dio todo por ti y por mí. Aleluya. Para que fuese hecho justicia de Dios en el Señor Jesús. El Señor Jesús, mi amigo, tuvo que derramar su sangre y morir por ti. Aleluya. Y por mí. Qué bendición, mi amigo. Quiero invitarle a que vaya al libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11. Y dijo Dios a Moisés en Levítico, capítulo 11.
porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17:11. Aleluya. Esto es palabra de Dios. El apóstol Pablo también nos registra en los libros de Hebreos capítulo 9, versículo 22, y dice su palabra, y casi todo es purificado según la ley, y con la sangre, y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Aleluya. Es una bendición, mi amigo, recibir esta palabra enseñada por el apóstol Pablo. Y quiero invitarle que vaya al libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 8. Y dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Aleluya. Esto lo hizo el Señor Jesús por ti y por mí. Nuestra mente no alcanza a comprender cómo el Señor Jesús fue juzgado por todos nuestros pecados, pero Dios así lo afirma en su palabra. Así que Jesús pagó por tu pecado y murió por ti, y esto es verdad, y Dios no puede mentir. Aleluya. Es una bendición recibir la palabra de Dios, mi amigo y mi amiga. Qué bendición, qué bendición.
Hola, amigo y amiga, quien les habla, su hermano Pablo José Romón Pacheco. Es una bendición que participes con nosotros en nuestro canal de conexión PJR. Aleluya. Por favor, mi amigo, mi amiga, suscríbete para glorificar la grandeza de Dios, su honra y gloria, poderío y majestad. Amén.